Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en este estudio que estamos haciendo del libro de Miqueas. Hoy día nos toca estudiar el capítulo 5, que trae un pasaje muy conocido em, que nosotros vamos a tratar de mantener en su contexto y lo que nos va a dar una interpretación algo distinta a la que estoy seguro ustedes están acostumbrados. Así es que, bueno, sin más dilación y sin hacer spoiler de lo que viene, vamos al texto. Vamos al texto. Ahí estamos. Vamos entonces a comenzar con Miqueas capítulo 5. Leo desde la Biblia de las Américas, que dice así, versículo 1. Agrúpate ahora con tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra vosotros, contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ok, este, este versículo es un anuncio de la invasión por parte de ejércitos extranjeros a Judá, ¿eh? Y por lo tanto un anuncio del exilio. Eh, Eso lo podemos deducir del hecho de que en la última parte del versículo se dice, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. O sea, va a ser un golpe contra los dirigentes de Israel, de hecho se van a ir al exilio, ¿no? Tal vez uno podría mirar esto también como una referencia a la destrucción del templo, porque la destrucción del templo es una ofensa, es un herir en la mejilla al que verdaderamente juzga y gobierna Israel, que es Dios. Es una afrenta a Dios. Entonces aquí podemos mirar en el sentido simple, ¿no es cierto?, el, eh, la suspensión de la realeza, porque mientras Judá está en el exilio, no tiene reyes, pero en un sentido sugerido, en una segunda lectura, podemos entenderlo también como una referencia, como una predicción de la destrucción del templo. Entonces, ya sabemos de qué va a tratar este capítulo. Este capítulo va a tratar sobre el exilio. Ahora, nosotros estamos en la segunda parte del libro de Miqueas, que como les dije en videos anteriores, se caracteriza más bien por su tono de misericordia. Y vamos a ver que eso va a estar muy presente en este capítulo. Sigamos con el versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, dice la Biblia de las Américas. Ahora bien, este versículo es muy conocido. ¿Por qué? Porque es citado en el libro de Mateos, en el Evangelio de Mateos. En el Evangelio de Mateos se lo cita en referencia al nacimiento de Jesús y Mateos, de hecho, se apresura a mostrar que Jesús nació en Belén para cumplir esta profecía. Ok, vamos por parte. Primero, no es obligatorio entender que el Mesías tiene que nacer en Belén. A ver, antes que eso,
este pasaje ciertamente es mesiánico. Ciertamente habla de el Mesías. No solamente habla de la época mesiánica, sino que habla específicamente del Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. En, en hebreo, Yetse, Lehayot, Moshel, Israel, dice literalmente, saldrá para ser el, el que domine o el que gobierna en Israel. Así es que claramente está hablando del Mesías. Y sus orígenes son de tiempos antiguos. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, el Mesías tiene que ser descendiente de David. Y David nació en Belén. Por lo tanto, lo que está diciendo este versículo realmente es que de Belén, que produjo a David, de ahí va a salir, de, de esa, de esa ciudad, esa ciudad produce esta línea mesiánica que comienza con David. Entonces los orígenes del Mesías claramente están en Belén. Pero no quiere decir eso que el Mesías tenga que nacer en Belén. No necesariamente. Puede, por supuesto, puede nacer en Belén, pero no necesariamente. Estamos hablando del origen del Mesías, no de su nacimiento. De hecho, en el texto hebreo no aparece en ninguna parte la palabra nacer o la palabra nacimiento, solamente se habla de los orígenes. Y los orígenes del Mesías son la familia de David. Los orígenes del Mesías están en David, que es de Belén. Ok. Y sus orígenes son de tiempos antiguos, efectivamente, de la época de David. David debe haber vivido unos más o menos 1000 años antes de la era común, de la era cristiana. Y en esta época de lo que estamos hablando, que es el exilio babilónico comienza más o menos alrededor del año 600. O sea, David es 400 años anterior de la época que se está prediciendo aquí. Así es que, al menos y el Mesías, por supuesto, es muy posterior a esto, como vamos a ver luego. Así es que lo que está diciendo esto es que el Mesías va a venir mucho tiempo después de David. Por eso sus orígenes son de tiempos antiguos. Desde los días de la eternidad. En hebreo, Mimei Olam. Mimei quiere decir de los días, desde los días. Y Olam significa mundo, significa un tiempo muy antiguo, que puede ser eterno o no puede serlo. En el libro de Deuteronomio hay usos de la palabra olam que sugiere un tiempo muy antiguo pero no eterno, porque se refiere a los tiempos de orígenes de cuando fue creado el mundo, cuando fue creado el ser humano. Así es que olam no necesariamente significa eterno, sino que algo muy antiguo. ¿Ok? Y lo que está... Ahora, debo mencionar también que en la tradición judía, en el misticismo judío, se dice que 7 cosas fueron creadas antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, de la creación del universo, ¿no? Y una de esas cosas que fueron creadas fue el nombre del Mesías. No el Mesías en sí, sino que el nombre del Mesías.
Así es que puede que haya una referencia a eso, no lo sé. Sigamos. Por tanto, dice el versículo 3, por tanto, Él los abandonará desde el tiempo, perdón, por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Ya, vamos por partes. Tenemos mucho paño que cortar aquí. Primero, dice, tenemos aquí el pronombre personal de tercera persona, el singular, él. La Biblia de las Américas coloca mayúscula y por lo tanto sugiere que se refiere a Dios. Y yo estoy de acuerdo de que este pronombre probablemente se refiere a Dios. Pero tenemos que tener una voz de advertencia. En este capítulo se va a decir él muchas veces. Todos esos él son sujetos que no están especificados. De hecho, el pronombre él no aparece en el texto hebreo, sino que está colocado porque el verbo está conjugado en tercera persona de singular. Entonces es un sujeto que no está explícito, es implícito el sujeto. ¿Ok? Eso por una parte. Entonces, cada vez que nosotros leamos él, vamos a tener que pensar, vamos a tener que tratar de definir a partir del contexto a quién se refiere. Y no se dejen engañar por las mayúsculas en las Biblias en castellano. En hebreo no hay mayúsculas, así es que no sabemos si hay que colocarle o no mayúscula ahí. ¿Ok? Además que, como dije, el pronombre no está, el pronombre está implícito. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, los abandonará. El verbo hebreo que se usa no es el verbo abandonar, sino que es el verbo dar. En hebreo dice textualmente, por tanto, los dará hasta el tiempo en que dé a luz aquella que dará luz. Entonces el verbo es dar. De hecho, no sé cómo traduce la Reina Valera. La Reina Valera traduce por dejará, la Reina Valera 1960. La 1909 también. Vamos a ver otras alternativas de traducción. La Nueva Biblia Española en el versículo 3 hace una traducción que yo creo que es mejor. Dice, pues los entrega solo hasta que la madre dé a luz y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas. ¿Okay? Entonces, no es que los abandone, es que los da, los entrega. ¿Okay? Ahora, en general en los profetas, es Dios el que entrega a Israel en manos de los enemigos. Entonces, podemos suponer razonablemente que aquí efectivamente se está hablando de Dios y que Dios va a entregar a su pueblo en manos de sus enemigos hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. La pregunta es, ¿quién es aquella que va a dar a luz? Bueno, en la tradición cristiana, principalmente en la tradición católica, uno estaría tentado
a decir que, bueno, la que va a dar a luz evidentemente es la Virgen María, porque aquí todo está hablando de Jesús, claramente. Noten mi tono. Bueno, no, no. Esa es una imposición de ideas posteriores en el texto. Vamos a tratar de ser contextuales. Y para eso vamos a retroceder al capítulo 4 y en el capítulo 4 nosotros estudiamos el versículo 10 que dice así: retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo e irás hasta Babilonia. Allí serás rescatada, allí te redimirá el Señor de la mano de tus enemigos. Fíjense que es la hija de Sión, es decir, Judá, si ustedes quieren Jerusalén, es el pueblo judío el que es descrito como una mujer de parto. Entonces vamos a volver al capítulo 5, que supone que uno ha leído el 4, ¿no es cierto? Entonces uno ya sabe que la imagen de la mujer en parto se refiere a Judá que está sufriendo los horrores del exilio. Entonces, fíjense, en el capítulo 4, la Judá es comparada, o la hija de Sión es comparada a una mujer que está con dolores de parto. Pero una mujer que está con dolores de parto todavía no ha dado a luz. ¿Ok? El dar a luz termina con los dolores del parto. Cuando sale el bebé ya es una cosa. Las mujeres que me perdonen, yo no he pasado por eso, seguramente me van a criticar, pero eh, la imagen es los dolores de parto son anteriores al nacimiento. Por lo tanto, cuando en el versículo 3 se nos dice que Dios va a entregar, va a dar a su pueblo hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz, es decir, Judá va a sufrir los rigores del exilio, los dolores del parto, hasta que dé a luz, o sea, hasta que venga la redención, hasta que sea rescatada. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Sus hermanos, ¿a quién se refiere? Bueno, en el versículo 2 nos acaban de decir que el Mesías proviene de Belén, que pertenece a la tribu de Judá. Por lo tanto, esto se refiere al, al resto de los judíos, a lo que queda de la tribu de Judá. Esos son los hermanos del Mesías. Entonces, el resto de sus hermanos, el resto de los hermanos del Mesías, lo que quedó de la tribu de Judá, volverá a los hijos de Israel. Ahora, esto es consistente con toda la profecía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la redención viene cuando Israel, los exiliados del pueblo del reino del norte, y Judá vuelven ambos juntos, se vuelven a juntar en un solo reino y vuelven a la tierra de Israel. ¿Okay? Versículo 4. Y él, ahora va a quedar claro que se refiere aquí en el versículo 4 al Mesías. Él se afirmará y pastoreará. Esto, su rebaño, es un agregado de los traductores.
y él se afirmará y pastoreará con el poder del Señor, o sea, con el poder de Dios, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Ok, ¿qué va a pasar? El Mesías, así es que este él no debería ir con mayúscula, el Mesías se va a... El, el verbo en hebreo es el verbo amat, que significa ponerse de pie. Entonces, en realidad, el verso debería ser traducido literalmente como y él se pondrá de pie y pastoreará. Veamos cómo traduce la nueva Biblia española. La Biblia, la nueva Biblia española traduce en pie pastoreará con el poder del Señor en nombre de la majestad del Señor su Dios y habitarán tranquilos cuando su grandeza se extienda hasta los confines de la tierra. Ok, creo que esa versión es más clara. Ok, primero, aquí está hablando del Mesías, porque el Mesías tiene como misión gobernar, lo que es expresado por la metáfora de pastorear. Y lo va a hacer con el poder de Dios y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces fíjense que aquí se está hablando de una figura que es distinta de Dios porque habla del nombre del Señor su Dios. ¿Ok? Así es que estamos hablando del Mesías que es distinto a Dios. Y permanecerán, el hebreo dice, y morarán. ¿Morarán dónde? En la tierra de Israel, por supuesto, porque es ahí donde van a volver. Porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Es decir, el Mesías va a ser engrandecido y las naciones lo van a honrar al Mesías. Esto está profetizado en otras partes de la Biblia hebrea, del Antiguo Testamento. Eh, en otras partes del Antiguo Testamento está escrito, de hecho creo que lo vimos en Miqueas capítulo 4 y en Isaías capítulo 2, que las naciones van a llevar tributo a, a Jerusalén, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Avancemos. Y Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra se refiere a Israel, ¿no? Es el profeta Miqueas el que está hablando. ¿No? Y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Okay. Esto yo creo que es una analogía con lo que sucedió en el reinado del rey Ezequías. Alguna vez les conté, cuando era rey Ezequías, los asirios vinieron, sitiaron Jerusalén y Jerusalén estaba condenada, no había forma de que resistiese. Y ocurrió un milagro. Bueno, Ezequías, el rey Ezequías se humilló delante de Dios, imploró el favor de Dios, imploró la ayuda de Dios, lloró delante de Dios. Y ocurrió un milagro. Una cierta noche murieron 180.000 soldados asirios y se acabó el sitio. Los historiadores dicen que fue un brote fulminante de peste bubónica transmitida por ratones. Uno lo llama un gran milagro de Dios. ¿Okay? Pero la raíz misma de ese milagro
fue producido porque Dios estaba comprometido en mantener la dinastía de David y además el rey Ezequías se humilló delante de Dios. Entonces, en ese sentido, Ezequías fue el garante de la paz, el que hizo posible la acción de Dios, por decirlo de alguna manera. Tanto es así que en Isaías capítulo 9 a, a, al rey Ezequías se le da el título de príncipe de paz. Entonces esto se aplica al Mesías. También aquí está haciendo una comparación. Y dice, bueno, el Mesías será paz, será nuestra paz. El hebreo dice, Vehayá ze shalom. Y será esto, no dice él, y será esto paz. Entonces ahora uno se pregunta, ¿qué es lo que será paz? Lo que será paz es que el Mesías gobierne sobre Israel y sea engrandecido hasta los confines de la tierra. Eso va a garantizar la paz. Y aunque el asirio, ¿no es cierto?, venga e invada, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, va a poder resistir solamente presentando a batalla 7 pastores y 8 príncipes. No va a ser necesario un ejército completo, 7 pastores y 8 príncipes del pueblo eh, van a ser suficientes para derrotar a los asirios, el ejército más importante de la época. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del asirio, él librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. O sea, lo que está diciendo es que va a haber una derrota de todos los enemigos del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Y eso va a garantizar la paz. Eso va a garantizar la paz. Los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de Dios, por lo tanto, son derrotados y eso garantiza la paz. En la visión de Miqueas. Versículo 7. Aquí hay un cambio de tema. Aquí se describe ahora cómo va a ser ese retorno o algunas características de ese retorno del pueblo de Dios a su tierra, la tierra de Israel. Versículo 7. Entonces el remanente de Jacob, en medio de muchos pueblos, será como rocío del Señor, como lluvias sobre la hierba que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. Entonces, a ver, aquí qué está diciendo. El remanente de Jacob es lo que quede de Israel, ¿no es cierto? Va a estar en medio de muchos pueblos, porque el reino del norte fue exiliado entre muchos pueblos, el reino del sur se va a ir a Babilonia y también en el segundo exilio va a estar en medio de muchos pueblos. De hecho, esto es interesante. En el primer exilio, Israel se fue básicamente a Babilonia. Básicamente a Babilonia. En el segundo exilio fue desterrado a todas las naciones. De hecho, todas las naciones del mundo entero alguna vez han tenido judíos en ellas. Así es que esta es una predicción. El remanente de Jacob va a estar en muchos pueblos, va a estar esparcido en muchos pueblos. Y será como el rocío, pero es el rocío que proviene de Dios. Aquí hay una obra de Dios que está sucediendo. Vamos a ver más adelante, vamos a ir comprendiendo. Versículo 8. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva. O sea, es un león, no es, no es algo que no sea poderoso, pero está entre medio de fieras, entre medio de enemigos. Así es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está entre medio de enemigos. Las naciones no lo quieren. Las naciones tratan de destruirlo. Como leoncillo entre los rebaños de ovejas,
que si pasa huella y desgarra y no hay quien libre. Ajá, pero va a llegar el momento en que el pueblo de Dios, que es atacado por las naciones, que no gustan de ellos, va a tener supremacía. Lógicamente eso está en el futuro todavía. Durante 2000 años el pueblo de Israel ha sido perseguido, no ha estado en posición de poder. Pero dice el profeta Miqueas que llega el tiempo en que ellos pasan a tener posición de poder. Versículo 9. Se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Ahí se entiende, ¿no? Versículo 10. Y sucederá en aquel día, declara el Señor, que exterminaré tus caballos de en medio de ti y destruiré tus carros. Eso le está diciendo Israel. Después que los enemigos del pueblo de Dios sean destruidos, Israel no necesitará más tener caballos, que eran armas, los caballos eran un arma poderosa en la guerra, eran como los tanques. Y destruiré tus carros, no vas a necesitar más ejército, no vas a necesitar más tanques, no vas a necesitar ni misiles ni sistema de protección contra misiles de otros. Se termina el ejército. Versículo 11. También exterminaré las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas. ¿Qué quiere decir eso? Israel no necesitará más ciudades fortificadas porque habrá paz. Exterminaré las hechicerías de tus manos y no tendrás más adivinos. Toda la idolatría del pasado será, ya no habrá más. Versículo 3. De hecho, esa es la consecuencia del exilio, ¿no? La consecuencia del exilio es que Israel se purifica de la idolatría pasada. El exilio tiene parte de su propósito es purificar a Israel. Versículo 13. Exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares de en medio de ti, y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos. Arrancaré tus aceras en medio de ti y destruiré tus ciudades. Lo que ya dijimos. Ahora bien, eh, ¿qué es lo que sucede? Todas las profecías de retorno expresan que después de la redención, Israel será completamente fiel a Dios. Eso se expresa de distintas maneras en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, en Deuteronomios capítulo 30 y también en el libro de Ezequiel, no me recuerdo el capítulo, se habla de la circuncisión del corazón. En Jeremías 31 se habla del nuevo pacto, que es posterior a la redención final. Y aquí, creo yo, se refiere a esto de... Es la misma idea que se expresa mucho más explícitamente en esto de que serán exterminadas las hechicerías, la idolatría y todo lo demás. Y versículo 15, que es de gran alegría, y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Dios va a castigar a las naciones. También ya castigó a Israel, ¿no es cierto? Castigó a su pueblo por las idolatrías, porque no obedeció al pacto, por todas esas cosas. Lo mandó al exilio. Pero las naciones también se comportaron mal y se comportaron mal contra Israel. Y Dios las va a castigar por eso también. Así es que lo que hemos hecho hoy día es revisar un capítulo que está lleno de ideas de redención. Nos habla del Mesías, nos habla de la redención futura donde el pueblo es prácticamente resucitado, ¿no? Cuando es eh, este pueblo que está disperso entre todas las naciones, regresa
y forma una sola unidad. Judá e Israel se juntan y viven tranquilos en su tierra. No me queda nada más que decir por hoy día, sino desearles a todos un Shabbat Shalom, que tengamos un lindo día en compañía de nuestro Dios. Y nos vemos en la próxima. Chao.